Este es el 43º problema o problema número 43 que hago con respecto a las actividades de tópicos de electricidad y electrónica. En este caso, el circuito que voy a resolver es muy similar a los primeros circuitos que habíamos resuelto. Nada más que ahora en este caso la fuente de voltaje es una dependiente de un voltaje VA, que en realidad ese voltaje va a ser el voltaje de Thevenin. Pero, en fin, para entender un poco más sobre este circuito, pues vamos a pasar directamente hacia él. Este es el circuito que toca responder. Y en este caso lo que se nos pregunta de este circuito pues es el voltaje que pasa de aquí a acá, que sería nuestro voltaje de Thevenin. Pero este voltaje de Thevenin a la vez va a ser el mismo que pasa por acá, similar a los primeros problemas. Porque como sabremos, tiene que pasar una corriente por aquí, y como esta resistencia no está conectada a nada, no pasaría por aquí la corriente, sino que pasaría directamente hacia acá abajo. Sí, por lo tanto tendríamos que resolver únicamente estos dos caminos cerrados para obtener el voltaje que hay en esta fuente de corriente, que a la vez es el voltaje que hay en esta fuente de corriente, es la misma que hay en esta resistencia, porque están en paralelo, como podemos observar. Así que igual, si obtenemos el voltaje que hay en esta resistencia, igual vamos a obtener nuestro voltaje de Thevenin. En pocas palabras, si obtenemos VA, obtenemos el voltaje de Thevenin. Así que voy a reescribir el circuito a únicamente lo que necesitamos resolver para poderlo completar rápidamente. Nos quedó este circuito a resolver, y este circuito es demasiado, bueno, es algo sencillo. Es algo sencillo porque ya hemos resuelto unos problemas similares. Tendríamos que por aquí están pasando 3 amperes y que por aquí estarían entrando de nuevo estos 3 amperes, por ejemplo. Por lo tanto, podemos proponer una corriente que pase por aquí, que la podríamos llamar I, por ejemplo. Y por lo tanto, por ley de Kirchhoff de corriente, tendría que pasar una corriente aquí que sería la suma de estas dos, que sería I, la corriente I más esos 3 amperes. Y ese I más 3 sería la misma que pasaría por aquí. Bueno, lo puedo escribir, I más 3. Y de nuevo se separarían esos 3 y esta corriente I. Ahora, con las corrientes expresadas con las corrientes expresadas en una variable I, podríamos utilizar la ley de Kirchhoff de voltaje para ahora obtener el valor de esta variable que acabamos de obtener. Y por ejemplo, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario. Vamos a obtener que el voltaje que hay de aquí a acá, que son 3 de resistencia por I más 3 de voltaje, que es por ley de Ohm. Ya sabemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia, así que sería eso, más el voltaje que pasa en esta resistencia, que sería los 6 de resistencia por I, menos más este voltaje, que en este caso, como está apuntando hacia el negativo, sería menos 2 VA, va a ser igual a 0. Y para obtener el voltaje VA, ya sabemos que sería el voltaje que está pasando entre estas dos componentes, para así decir. Así que el mismo voltaje que pasaría por esta resistencia sería el mismo voltaje VA. Por lo tanto, el voltaje VA va a ser esos 6 de resistencia por I de corriente. Por lo tanto, bueno, lo voy a escribir para que quede un poquito más claro lo que estoy comentando. Sería por 6i menos 2 por VA, que VA está expresado como, lo podemos expresar como 6i. Sí, efectivamente. Y esto va a ser igual a 0. Multiplicamos para eliminar paréntesis. Más 9 más 6i menos 12i va a ser igual a 0. Quedaría 9i menos 12i sería igual a menos 3i, va a ser igual a menos 9, porque sería pasar este 9 del otro lado. Por lo tanto, i va a ser igual a menos 9 sobre menos 3,
O sea que I va a ser igual a 3 amperes. No sé por qué no enfoca. Tal vez porque ya se está haciendo de noche. Pero sí, ya obtuvimos nuestra corriente I. Y la manera en la que la propuse es correcta, porque no nos salió negativo. Así que por aquí también tendrían que estar pasando otros 3 amperes. Entonces, por ley de Kirchhoff de corriente, por aquí tendrían que pasar 6 amperes, que sería 3 más 3. Y por aquí otra vez. Y para obtener los voltajes, bueno, el único voltaje que necesitamos en este caso sería el voltaje que pasa por esta resistencia. Porque el voltaje que pase por esta resistencia, como están en paralelos, también sería el voltaje de esta fuente de corriente. Y el voltaje de esta fuente de corriente es el voltaje de Thevenin. Así que sería la resistencia de 6 por corriente de 3 sería igual a 18 volts. Hay 18 volts de mayor a menor potencial pasando por aquí. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a 18 volts en positivo, porque está en la dirección del potencial que está propuesta como el voltaje de Thevenin. Así que es lo único que necesitamos de este problema. Ahora necesitaríamos resolver de nuevo el circuito, pero ahora con la salida en cortocircuito. Así que lo voy a reescribir y ahorita volvemos. Este es de nuevo el circuito que tenemos que resolver, nada más que ahora lo que necesitamos es la corriente que va a pasar por el cortocircuito. Y ahora lo que tenemos, yo ya lo detecté, pero voy a etiquetar los nodos para que quede un poquito más claro. Como todos estos están conectados con cables, va a ser el mismo nodo. Y aquí, como este es un cable también, va a ser el mismo nodo también. Lo que podemos observar es que tanto esta resistencia como esta fuente de corriente como esta resistencia están conectadas todas del nodo B al nodo C. Por lo tanto, estas dos resistencias están en paralelo. Entonces podemos armar otro circuito equivalente rápidamente, en el cual van a estar una única resistencia en paralelo con esa fuente de corriente, en paralelo al camino cerrado, pero en el camino cerrado por lo pronto no va a pasar ninguna, no lo vamos a utilizar para el problema, pues lo que vamos a utilizar para el problema es solo únicamente estos dos caminos cerrados. Va a ser 2 VA. Y ya lo hice rápido para no hacer ningún corte de ahora. Esta va a ser la misma resistencia de 3 ohms. Y esta resistencia que acabamos de sacar va a ser la equivalente de estas dos, que para obtenerla va a ser la suma de las inversas, que es 1 sobre esto, que serían en este caso 1/6 más 2/6 va a ser igual a 3/6. Entonces sería 6 sobre 3, sería igual a 2 ohms en teoría. Por lo tanto, esta resistencia de aquí sería, la equivalente sería de 2 ohms. Y aquí nos acaba de salir otro problema similar al que ya teníamos de este lado. Sí, es exactamente igual, nada más que en vez de 6 ohms aquí de resistencia son 2. Pero se sigue la misma lógica. Aquí van a pasar 3 amperes. Por aquí van a pasar otros 3 amperes. Por aquí esta corriente I que vamos a proponer. Y aquí la I más 1. Digo más 3 en este caso porque la fuente es de 3 amperes. Esta va a ser I. Y aquí de nuevo I más 3. Y de nuevo vamos a ocupar los caminos cerrados. La ley de Kirchhoff de voltaje. 3 por la corriente I más 3. Más el voltaje que pasa de aquí a acá, que son 2I. Menos los 2 voltaje A va a ser igual a 0. Ya sabemos que el voltaje A va a ser el voltaje que pase por aquí. No lo escribí, pero sí, el voltaje A va a ser el voltaje que pasa de aquí a acá. Así que sí, el voltaje A, como podemos observar, ahora es 2I. Por lo tanto, lo vamos a reescribir. 2I menos 2 por 2I va a ser igual a 0. Ahí está. Multiplicamos por los paréntesis para eliminarlos. Y ahora sería menos 4i va a ser igual a 0.
Entonces podríamos sumar, sería 5i menos 4i va a ser igual a menos 9. Así que sería 3 más 2, 5, menos 4, 1. Y el 9 que está positivo pasa a negativo. Va a ser menos 9 amperes. En este caso, ahora la corriente que pasa como I va a ser de 9 amperes. Y va a estar en sentido contrario al que habíamos propuesto, para que sea positivo. Por lo tanto, un momento. Sí, por lo tanto, para que se cumpla con la ley de Kirchhoff de corriente, si por aquí pasan 3 amperes, por aquí tendrían que pasar el resto de amperes que le faltan para que sea 9. En este caso, 9 menos 3, pues serían 6 amperes. 3 pasan por aquí, 6 por acá, se cumple con la ley de Kirchhoff de corriente. Estos 6 amperes van a pasar por acá y por lo tanto se van a volver a juntar y van a salir 9 amperes. Ahí está, ya cumple con la ley de Kirchhoff de corriente. Ahora lo que tendríamos que obtener pues son los voltajes. Si vamos a obtener únicamente el voltaje de esta resistencia para poder aplicar lo de la corriente corta. Bueno, lo vamos a eventualmente aplicar en todo el circuito. Bueno, vamos a obtener todo el voltaje mejor, que sería 3 por 6 de amperes, serían 18 volts. 18 volts de mayor a menor potencial, que es la dirección en la que va la corriente. Si la VA que habíamos obtenido, bueno, lo vamos a hacer 9 por 2, pues serían 18 también. No sé cómo bueno, serían 18 volts de mayor a menor potencial. Y por lo tanto, el voltaje VA van a ser menos 18, porque está como en sentido opuesto al que está propuesto. Así que sería menos 18 por 2 para obtener el de la fuente de voltaje independiente. Sería menos 18 por 2, sería menos 36 si no me equivoco. Menos 18 por 2. Sí, menos 36. Obtuvimos que la fuente de voltaje dependiente van a ser menos 36 volts. Por lo tanto, serían 36 volts de mayor a menor potencial en ese sentido. Sí, efectivamente. Ahora sí, ya como obtuvimos todos los voltajes y todas las resistencias, volvamos aquí arriba. El voltaje VA ya sabemos que van a ser 18 volts. No veo. 18 volts de mayor a menor potencial, que aquí van a pasar 18 volts de mayor a menor potencial y que la fuente de voltaje van a ser 36 volts de mayor a menor potencial, que por aquí van a cruzar 6 amperes, por acá van a cruzar otros 6. ¿Qué más? Y que por aquí, como están en paralelo, también aquí serían 18 volts. En este caso, de menor a mayor potencial por los nodos. Ya podríamos obtener las corrientes que pasan por ahí, que serían 18 sobre 6, serían 3 volts, que pasan por aquí, por la dirección de la corriente tendría que ir hacia arriba. Y en este caso, no son 3 volts, son 3 amperes, una disculpa. 3 amperes. ¿Y qué más? Sería 18 volts sobre 3 de resistencia, serían 6 amperes. Dirección de la corriente hacia allá, 6 amperes. Así que ahora tengo una incógnita y es el qué habrá pasado con la corriente que falta, porque por el nodo... sí, ya acabo de observar qué está pasando. Por aquí están... A este nodo B están saliendo dos corrientes, que son esta de 3 amperes y esta de 6.
Y las que están entrando son esta de 3 y esta de 6. Por lo tanto, estos 6 que pasan por aquí van a salir 3 por aquí, 3 por acá. Y aquí se va a unir a estos 3 y van a salir 6. Ya cumple con ley de Kirchhoff de corriente. Pensaba que no, pero sí. Y aquí, por aquí en este caminito cerrado van a pasar 3 amperes. De estos 3 amperes se van a juntar a estos 3. Y por lo tanto por aquí van a pasar 6. Ajá, van a pasar 6 amperes. Por lo tanto la corriente en corto van a ser... En corto van a ser esos 6 amperes. Pero de forma negativa. Ya que la corriente que está propuesta es contraria a la dirección original en la que está la corriente. Así que ya obtuvimos el voltaje de Thevenin y la corriente en corto. Por lo tanto, ya podríamos utilizar la fórmula para obtener la resistencia de Thevenin. Aquí, que ya sabemos que la resistencia de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin sobre la corriente en corto. Que el voltaje de Thevenin nos salieron 18 volts. Y la corriente en corto nos salieron menos 6 amperes. Por lo tanto, 18 entre 6 son 3. Menos 3 ohms en este caso. Otra vez nos salió negativo, lo cual se me hace curioso, se me sigue haciendo curioso. Así que si ya obtuvimos la resistencia de Thevenin, ya podríamos obtener todos los circuitos equivalentes, que son el de Thevenin va a ser una fuente de poder en serie a una resistencia conectada a la salida. Esta resistencia es la de Thevenin, que son de menos 3 ohms. Y este voltaje es el de Thevenin también. Este sería nuestro circuito equivalente de Thevenin. Y el de Norton va a ser una fuente de corriente en paralelo a una resistencia que va a ser la de Thevenin, en paralelo a la salida. Esta resistencia pues van a ser de 3. Y esta corriente de la fuente va a ser la corriente en corto, que son menos 6 amperes. Y ya, si ya obtuvimos nuestras dos... No, aquí va a ser Norton. No sé si es así o sin la H, la verdad. Creo que es Norton nada más con... Así. Si ya obtuvimos nuestros dos circuitos equivalentes de Thevenin y Norton, ya podríamos dar el problema por terminado. Así que espero les haya gustado. Cualquier duda en los comentarios. Todavía sigo con esa duda de si pueden quedar resistencias negativas, pero no pasa nada. Así que hasta el siguiente circuito.